Señor, ha estado con nosotros, Señor, de una manera u otra. Podemos ver tu mano trabajando en nosotros, Señor. Y eso nos da, Señor, confort, Señor, en medio de tanta, Señor, oposición, Señor, y peligros. Sabemos que podemos confiar en ti. La gloria es tuya, la alabanza es tuya, Señor, y te la damos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Espíritu de Santo, precioso, dador de vida, que nos has llevado de la oscuridad a la luz y que has fortalecido nuestros corazones para ayudarnos a perseverar en este lado de la eternidad. Gracias. Ahora háblanos, guíanos, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que lo que vamos a platicar y a meditar el día de hoy sea, Señor, de edificación, que traiga fortaleza, aliento y corrección, Señor. Que se cumpla tu palabra, Señor, que se cumpla, Señor, en nosotros, Señor, tu propósito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Que Dios los guarde. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue de la ciudad de Pittsburgh, California, Suite 700, 94565. Nuestros servicios comienzan con la escuela dominical a las 1:30 de la tarde, para después el servicio general a las 2:30. A las 3 de la tarde comienza la transmisión por las redes sociales. Acompáñanos. Es de bendición que esté con nosotros y confiamos que nos va a visitar algún día. Los días miércoles también tenemos estudios. En este momento estamos meditando acerca de la Santa Cena con el hermano Jorge Berríos. Los sábados a las 10 de la mañana con su servidor y a las 7 de la tarde de manera presencial en el hogar de los hermanos Jason, Mari y Charlie. Estamos meditando en este momento en el libro del hermano R.C. Sproul, Grandes Doctrinas de la Biblia. Está invitado, acompáñenos, conéctese, mándenos un mensaje si desea hacer una pregunta que trataremos de responderla. Esta mañana vamos a seguir meditando en la Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 8, Cristo, el mediador, y el párrafo número 4. Vamos a leerlo todos juntos para que se nos vaya acordando. Bendiciones, hermano Jorge, bienvenido. Parece que, déjeme ver si... Ok. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén. Ok. Esta tarde, hoy vamos a terminar. Déjeme darle entrada aquí al hermano Santiago, si no me equivoco. Perdón. Vamos a irnos aquí. Hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano Santiago. Saludos. ¿Cómo se siente? Hermano, estamos ahí. Amén. Como decíamos, bendecido, pero no para adelante. Aleluya, gloria a Dios. Nos alegra que esté con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el Señor Jesús se aparece a Tomás. Estábamos hablando de la resurrección, las apariciones del Señor después de su resurrección. Y no fue una coincidencia, hermanos, o un accidente que Tomás no estuviera en el grupo de los discípulos cuando el Señor se apareció a ellos. Dios permitió que esa situación quedara grabada.
y fuera de beneficios para usted y para mí y para toda la iglesia. Que Tomás no creyera el testimonio de los demás apóstoles tampoco es una coincidencia, un accidente, porque él quería ver al Señor Jesús para creer. Cuando ahora se aparece el Señor Jesucristo 8 días después y Tomás viene y lo que él había pedido de tocar para confirmar que físicamente el Señor había resucitado, perdón. Lo que hace es mostrarle a él y a nosotros, dándole una prueba palpable, demostrándole que su resurrección había sido una resurrección física, que esa era la realidad, una resurrección física, no fue un espíritu, no fue un aire, no, fue una resurrección física. Por eso dejó que Tomás viniera, lo tocara, metiera el dedo en los hoyos de los clavos, en el costado. Este Tomás, aparte de ser incrédulo, él era muy pesimista, hermanos. Juan 11:16 dice que dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Se acuerdan ustedes cuando había muerto Lázaro? Eso está en Juan 11. Que Jesús iba en camino, lo mandan a llamar, Marta y María lo mandan a llamar, ellos van en camino, parece que los judíos están buscando a Jesús para matarle. Entonces viene Tomás, llamado Didimo, que significa, es un sobrenombre, como un apodo, gemelo o mellizo, eso significa Didimo, que por si no sabía, dice él, hey, vamos entonces también para que muramos con él. Qué pesimista que era este hombre. ¿Sabes? Vemos hay algo, la falta de sabiduría que tenían los discípulos, al no entender que, al no entender que el propósito de la muerte de Lázaro, todo estaba dentro de los planes de Dios. Sí, le faltó sabiduría, pero sabe una cosa, estos hombres mostraron lealtad, la lealtad hacia él. ¿Por qué? Porque decidieron acompañarle, decidieron ir con el Señor, sabiendo que Lázaro ya había muerto. Así es la fe, hermano. La fe va en crecimiento. La fe, tal vez no podemos entender todo, no tenemos la sabiduría, pero lo que el Señor demanda de nosotros es que tengamos lealtad, que confiamos en Él. La fe de nosotros tiene que ir creciendo. Ahora, ellos saben el peligro que están, la manera que están peligrando, porque los judíos odiaban al Señor Jesucristo. Y ahora viene Tomás de una manera sarcástica, hablando de esa manera. Él viene y como diciendo, ok, vamos, esta va a ser una misión suicida. Sí, él está pensando esto. ¿No? Vamos a ir entonces, Señor, vamos a ir, no entendemos lo que sucede, pero vamos a ir porque te vamos a seguir a ti. Pero esta es una misión suicida, aquí vamos a morir. ¿O será que estaba hablando con un humor negro o fatalista? Y resignado a ir y encontrar su muerte. Eso usted lo puede leer. Muchos piensan que este hombre que era, dudaba, pesimista, y era llamado Didimo, se le llamaba así de esa manera, gemelo, porque era parecido físicamente al Señor, ¿ok? Ahora, cuando nosotros ponemos todo eso así en la tela de juicio, nos podemos preguntar algo, hermano. ¿Cómo un grupo de hombres débiles, cobardes, incrédulos, pasan de ser débil, cobarde, incrédulo, a recibir el valor y el poder de predicar al punto que dieron sus vidas a causa de Cristo? ¿Cómo sucede eso? Y la respuesta es muy sencilla. A causa de la resurrección. A causa de la resurrección. En la resurrección,
o mejor dicho, la resurrección es el cumplimiento que testifica la completa satisfacción del Padre en el Hijo, en la obra redentora del Hijo. Si el Hijo no hubiera sido santo, totalmente santo, el Padre no lo hubiera resucitado. Si el Hijo no hubiera confiado en el amor del Padre, hermanos, quién sabe dónde estuviéramos nosotros. Pero no, en el momento que el Señor resucita, vemos el cumplimiento que testifica de una manera clara que el Padre había sido satisfecho, su ira había sido satisfecho, que Jesús había cumplido todo. Ahora, la resurrección del Hijo nos trae beneficios inimaginables para nosotros, que no podemos aún entender en su totalidad el valor de predicar en medio de la adversidad. Todo lo que somos parte de la obra redentora completa del Hijo a favor de nosotros. Bendiciones, Ana María. Bendiciones. Ahora viene el punto número 8 del párrafo 4 del capítulo 8 de la confesión de fe. Dice, con el cual también ascendió al cielo. Con el cual también ascendió al cielo. Hechos 1, váyase a Hechos 1, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, tengamos esto. La ascensión de Cristo sucede después de 40 días de haber resucitado. Después de 40 días que andar él con sus discípulos. Y ese es un hecho que es muy importante que nosotros, que se quede grabado en nuestro corazón. Y sabe una cosa, solamente el apóstol Lucas, el escritor, el historiador Lucas, habla de eso en Lucas 24, 50, 51. Si usted se va a Lucas 24, 50, 51, Lucas lo describe de una manera un poco más clara, más detallada que ninguno de los otros evangelistas. Dice 24, 50, 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Ok? Solo Lucas lo escribe de esa manera. Ahora, acerca de la ascensión, cuando el Señor sube. Eso es un hecho, hermano, trascendental para la iglesia, igualmente que la resurrección. Cristo, al ser arrebatado del cielo, señala la exaltación que viene del Padre hacia el Hijo, hermanos. Ese Hijo, como dice Hechos 3:21, váyase a Hechos 3:21, Hechos 3:21, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. El Hijo va a estar con el Padre hasta la segunda venida, cuando Él venga con todo poder y gloria en su segunda venida, ¿ok? Arrebatado del cielo, muestra, señala la exaltación que el Padre le da. Él está con el Padre hasta que dice aquí la restauración de todas las cosas, como haciendo en su segunda venida.
Ahora, la exaltación, la ascensión, el haber subido, es la entrada en el estado de gloria del unigénito Hijo de Dios al cielo. Y por eso se describe con una expresión única, sentado a la diestra de Dios. Como todos sabemos, hermanos, nadie puede ocupar ese lugar que solamente le pertenece a quién, al eterno Hijo de Dios, hermanos. Y que Él, Jesucristo, voluntariamente en su condescendencia hacia la humanidad caída, para cumplir el plan de redención eterno ante la fundación del mundo, Él dejó a un lado en su humillación hasta en el momento de su encarnación. Y Filipenses 2, 5, 8 habla de eso. Filipenses 2, 5 al 8 habla de eso, habla de su humillación. La humillación de Cristo no fue en la cruz, hermano. La humillación de Cristo comenzó en el cielo cuando Él voluntariamente decide dejar su trono y tomar la forma de un ser humano. Haya, pionero, dice, dice, que tiene que ser una acción. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también escrito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. El eterno Hijo de Dios, en su ascensión, vuelve al lugar que Él dejó al tomar la forma de un ser humano, al humillarse y tomar la forma de ser humano, para venir a cumplir el plan de salvación, para venir a redimir por medio de su muerte y muerte de cruz, dice, derramar su sangre. Ahora Él vuelve al cielo, para que en su segunda venida o el tiempo de la restitución de todas las cosas sea exaltado por toda la creación para toda la eternidad, como dice Filipenses 9 al 11, por el cual Dios le exaltó hasta lo sumo, dice. Ese acto de humillación voluntaria de parte de la segunda persona del Hijo unigénito eterno de Dios es lo que causa que Él sea exaltado hasta lo sumo. Es más exaltado que el Padre, no, es exaltado igualmente que el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Es el nombre del Hijo superior al nombre del Padre? No, son iguales, porque no hay nada más sumo que Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el dueño soberano de todo. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. El ascender al cielo, hermano, el Señor Jesucristo, no era la marca o el abandono o la separación del Señor con su pueblo. No significa eso, ¿ok? Físicamente Él se va, Él cumple su obra, Él cumple su deber, pero Él se va, pero no deja solo el pueblo. Más bien, hermano, es conveniente que yo me vaya, dijo el Señor. Más bien, cuando Cristo sube al cielo para abrir el camino, escuche bien esto, el camino que su pueblo, usted y yo, vamos a tomar con Él en la segunda venida. ¿Ok? Pero mientras eso sucede, como el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, ¿qué es lo que hace el Señor? Sigue velando. Y no solamente velando, sigue preparando a su pueblo para estar con Él. Y usted me va a decir, ¿y cómo lo hace eso, pastor? Por medio de su Espíritu Santo, de su Santo Espíritu.
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está llamando a los pecadores al arrepentimiento, a aquellos que van a ser parte del pueblo de Dios. La obra sigue, así como cuando Cristo en su ministerio terrenal preparó a hombres para que la predicación, y él predicó para que se convirtieran, se arrepintieran y sus pecados fueran perdonados. Ahora esa obra ha sido encargada ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ese espíritu que nos lleva al arrepentimiento, ese espíritu que mueve el corazón, que está muerto en delitos y pecados, haciendo el llamado interno al arrepentimiento, y el arrepentimiento obra para el perdón de los pecados. ¿Por medio de qué? De las obras personales, no, por la obra redentora de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, el Cristo en su ministerio terrenal, ¿qué es lo que hace? Nos prepara para ir al cielo. Y en su ascensión, lo que el Señor hace es preparar al cielo para nosotros, hermano. En el cielo, dicen, en la casa de mi padre hay muchas moradas, que habla de una manera poética, alegórica. Lo que está diciendo es, yo los preparo en la tierra, cuando estuve aquí, pero yo me voy para preparar el cielo para ustedes. Ahora dice el párrafo 4, el 9, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. ¿Ok? ¿A dónde está sentado el Señor? ¿A dónde fue el Señor? Al cielo. ¿Y qué hace en el cielo? Él va y está sentado a la diestra de su Padre. ¿Y qué está ahí? ¿Solamente sentado? No, está intercediendo. Y el texto de apoyo de eso es Romanos 8:34. Váyanse a Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo en su intercesión por nosotros, al estar sentado a la diestra de Dios Padre, el apóstol Pablo dice, ¿quién te puede condenar si él, el que venció a la muerte en la cruz por su sacrificio, ahora está sentado a la diestra del Padre y lo que está haciendo es intercediendo? Él está sirviendo de testimonio viviente de que tus pecados han sido perdonados por su sacrificio. Por eso dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice. Perdón, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a decir tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en el tiempo, como en todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y hasta dónde nos amó el Señor Jesús? Nos amó al punto que voluntariamente deja su trono, se humilla tomando la forma de un ser humano, nace en debilidad, crece como nosotros, es tentado de una manera incomprensible para nosotros, porque cuando él fue tentado, la tentación no vino de adentro, porque en él no había pecado, sino que la tentación fue de afuera. Él sufrió la tentación, él padeció la tentación, pero él venció cuando venció esas tentaciones. Ahora, en su resurrección y su ascensión, trae como resultado la restitución del honor que eternamente el Hijo tenía o tiene con el Padre, hermano. Sentado a la diestra de Dios es una expresión antropomórfica. Para escribir antropomórfica significa utilizar términos humanos para poder entender el estilo y forma humana para entender qué es lo que está diciendo. Y eso es utilizado, se dice sentado a la diestra de Dios para que los creyentes podamos, nosotros hermanos, visualizar, ¿ok? Y entender que el mismo honor, la misma honra
y dignidad que solo le pertenecen a Dios Padre, también le pertenecen ¿a quién? A Dios Hijo, sentado a la diestra de Dios. Si usted mira, pone sus ojos, haga que su imaginación vuele. La misma gloria, la misma honra, la misma dignidad, el honor que recibe el Padre, la recibe también su Hijo. La segunda persona de la Trinidad, hermano, quien es eternamente Dios. No fue hecho Dios, ¿ok? No, no. Él es eternamente Dios. Él recibe el mayor y el excelso honor concebibles a Dios. Él recibe también. En su ascensión, una vez más, despeja la senda. Vuelve y rompe aquella división que había, hermanos. Que el pecado, lo que sucedió en el jardín del Edén, había levantado aquella separación. Mire, Señor, despeja la senda, Él abre el camino, prepara el cielo para nosotros, reúne a los escogidos. Mire tantos beneficios que nosotros recibimos, su iglesia recibe en su resurrección y en la ascensión del Señor. Prepara el camino, abre la senda, reúne a los escogidos. En su intercesión también, ¿qué es lo que hace? Distribuye dones, regalos, bendiciones, hermano, que usted y yo, que su iglesia necesita en este lado de la eternidad. Esas bendiciones no son las que ayudan a su pueblo, a nosotros, a perseverar, hermanos. Eso es todo, es parte del paquete de la ascensión y que Él está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Recibimos dones, no como esta gente que anda ahí con estas locuras, dones de profetizar, de declarar. No, estamos diciendo, recibimos el poder de perseverar, hermano. ¿En qué? En medio de los enemigos, de los ataques de los enemigos, en medio de las adversidades. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Ataque de los enemigos, adversidades. Nada nos puede separar porque el Señor nos defiende y sobre todas las cosas nos guía a la verdad. ¿Qué necesario es para el ser humano depender de la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué necesario es que nosotros dependamos de su obra y que nos beneficiemos de su ascensión e intercesión, hermano? Yo necesito, usted necesita, nosotros, la iglesia depende de la guianza de Él, de su protección, que nos guíe la verdad. Y que esa verdad nos ayude a vivir en santidad y todo por beneficio de su intercesión. Romanos 8:34, una vez más, que dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, dice, aquel, dice, que es Dios. El Dios hombre murió. Más aún, el que también resucitó, dice, la muerte no lo pudo vencer. Como leíamos la semana pasada, los lazos de la muerte, de la tumba, del Seol, no pudieron contenerlo a él. No, él se levantó, él resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, él vela por nosotros. Él nos defiende, nos guía a la verdad, nos fortalece, nos ayuda a vencer en medio de la adversidad, nos sostiene en medio del ataque de los enemigos. Y todo eso porque en su ascensión, Él toma su lugar de sacerdote y rey eterno, quien testifica por nosotros, ruega también por nosotros hasta que Él vuelva. Esa es la esperanza, hermanos, que nosotros debemos de abrazar, confesar, creer, agradecer, hermanos. Usted diga usted, yo tengo a mi rey y mi sacerdote eterno que testifica por su pueblo, que ruega
por mí. Y yo lo espero. Esa es la promesa eterna que encontramos nosotros en su palabra. Y sabe una cosa, hermano, nos debe de dar paz esto. Porque ¿sabe qué? Al interceder, Él no está diciendo que nosotros, Él no está que pecó, pero no. Que pecó, que los pecados, que hizo esto. No. Él está ahí, Él venció. Él venció al pecado, el enemigo mayor de la humanidad, y la consecuencia de él, la muerte. Ahora, Cristo, a pesar de nuestras faltas, vamos a decirle así, vamos a ser un poquito suaves, pero son pecados. A pesar de nuestras faltas, a pesar de las acusaciones del enemigo, por medio de su Santo Espíritu, ¿sabe lo que hace? Nos abre el camino al arrepentimiento. Usted y yo hemos recibido el regalo más grande que puede recibir cualquier ser humano: el arrepentimiento. Entender, no sentirnos bien cuando hacemos algo malo. Ahora, el Señor en su ascensión, Él abre el camino para que usted y yo vengamos, como dice 1 Juan, arrepentidos, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón por nuestros pecados. Y no solamente eso, a recibir el perdón de nuestros pecados, porque Él es nuestro sacerdote, gran sumo sacerdote, y Él es nuestro rey, y está testificando, nos está protegiendo, está rogando hasta que Él vuelva. Así que, hermanos, todos los días nosotros pecamos, todos los días hacemos algo, pensamiento, acción, palabra. Y todos los días usted y yo podemos venir libremente. Aquel camino que estaba cerrado está abierto ahora. Mire, Cristo lo ha abierto. Él dice: yo soy el camino, vengan a través de mí. Yo soy la verdad. Ustedes van a entender que yo soy la verdad absoluta y yo soy la vida. Podemos venir directamente por medio de la sangre del Cordero Eterno de Dios. Venimos a arrepentirnos delante del Padre. ¿Y sabe qué? ¿No ha sentido usted, hermano? ¿No ha vivido? O mejor dicho, tal vez no entiende que cuando nos ponemos a cuenta con el Señor, hermano, y gracias a su Espíritu Santo que nos lleva a pedir perdón a Dios de una manera honesta. Y somos honestos con Él. Antes lo que hacíamos era como Adán. Tratábamos de culpar, tratábamos de cubrir, tratábamos de excusarnos. No, ahora venimos desnudos porque Él lo conoce todo. Y eso es un regalo del paquete de la salvación. Esas acusaciones quedan en el corazón ahora, hermano. Al pedir perdón a Dios de todo corazón, llena el corazón de una libertad, hermanos, de un gozo. Porque las acusaciones que el enemigo hace ya quedan atrás. Hermanos, somos aceptos delante de Dios Padre por medio de la sangre de su Hijo, hermanos. Cristo, en su intercesión, lo que hace es establecer una línea de comunicación directa con el Padre por medio de la oración, hermanos. Cuando usted y yo oramos y hablamos y estamos hablando con Dios, lo hacemos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Yo no vengo con mis propias obras. Nunca pretendamos hacer eso. Venir por nuestras propias obras, venir por nuestro propio, ¿cómo se dice? Cosas buenas que hagamos. No. Cuando vengamos, cuando aprovechemos ese canal que es la oración al Padre, vengamos siempre humildemente, reconociendo que fue Cristo el que abrió ese canal y que venimos por medio de Él y que estamos agradecidos de ese sacrificio que quita nuestro pecado. Así que venimos por sus méritos.
Venimos por sus méritos, esos méritos que de Cristo que han sido acreditados. Bendición, hermana Indira. Dios les Esos, bendiga, bendiciones. amén. Esos méritos, hermano, que han sido acreditados a nosotros. La justicia del Hijo fue acreditada a nosotros porque Cristo es nuestro abogado eterno delante del Padre. Ahora dice el punto número 10 del párrafo 4, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Una vez más que dice el punto número 10 del párrafo 4, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Esta es la parte que mucha gente olvida. Todo el mundo habla el amor de Dios, las bendiciones que declara, recibe, pero se olvidan de algo que es muy importante también y es parte de la obra redentora del Señor. Él va a volver y va a volver para juzgar a quién, a todos los hombres, hermano, a todos los seres humanos. Y también va a venir para juzgar a quién, a los ángeles al final del mundo, ¿ok? Eso nos debe de poner también a pensar cómo estoy viviendo yo. Mucha gente solo habla, ese no es el Dios que yo he creído, el Dios que yo he creído es amor. Él nunca, nadie, mandaría a nadie al infierno. Él nunca va a probarte. Ese es el diablo, hermano. El diablo es solamente un instrumento de Dios, ¿ok? Y es utilizado por Dios para corregir, para hacerte volver al camino y que te des cuenta de la necesidad que tú y yo tenemos de Él, de Dios. El diablo no tiene poder, el diablo no es un contrincante del mismo calibre, el diablo es un mero sirviente de Dios que Dios utiliza para corregir a su pueblo. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Leamos Hechos 10, Hechos 10, 42, dice Hechos 10, 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificando que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, una vez más. Y nos mandó que predicásemos, que compartiéramos el evangelio. Que habláramos de la buena noticia. ¿Cuál es el pecado? Tú eres pecador. Tú eres pecador, pero ahí tengo una buena noticia para ti. Hay una solución. Esa solución tiene nombre. Se llama Jesucristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y añade Lucas, y muertos, dice. Mucha gente piensa que ya en la muerte ya termina todo. Ay, ahora está descansando en paz. Oh, descanse en paz. Va a descansar en paz si el Señor Jesucristo derramó su gracia sobre él y lo salvó. Si no, hermanos, con todo el respeto, viene un castigo, porque Jesucristo va a volver a juzgar a los hombres vivos y muertos, y a los ángeles al final del mundo. En pocas palabras, nadie se va a salvar. Cuando Él venga en poder y gloria, cuando venga y sea la restauración de todas las cosas, volver, va a ser un cambio total. La maldad, el pecado, eso ya no va a existir. Leamos Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué murió Cristo? Para perdonar los pecados
para levantar un pueblo para sí mismo, como a través de su resurrección, a través de eso que testifica que la ira del Padre fue saciada y que ahora nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Y dice, Él murió y resucitó con un solo propósito. Volvió a vivir, dice, para ser Señor. Su resurrección, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, solamente tienen un propósito, que es para que Él sea Señor, así de los muertos como de los que viven. Él va a ser el soberano rey, dice. Él tiene el derecho, la autoridad soberana de juzgar al ser humano, hombres y muertos, vivos y muertos, perdón. Leamos Hechos 1:11. Hechos 1:11. Dice, los cuales también le dijeron, varones Galileo, dice. ¿Se acuerdan aquellos dos ángeles que estaban viendo, aquellos dos varones con vestiduras que se pararon al lado de los apóstoles? Yo imagino esto, hermano, no sé. A veces mi mente es como la mente de un niño de 3, 4 años, vuela. Yo imagino a todos los apóstoles viendo que el Señor es levantado, ellos con la boca abierta, wow, wow, al punto que ni se dan cuenta que están parados. Dos varones, dice, con vestiduras blancas que representan la santidad, que representan el gobierno, que significan que son delegados divinos de parte de Dios, y los cuales, dice, están parados al lado de ellos, viéndolos con la boca abierta a los discípulos, y le dice, hey, muchachos, discípulos, Tomás, Matías, Mateo, todo, ¿por qué están viendo? ¿Por qué estás así mirando al cielo? Dice, están sorprendidos. ¿Saben una cosa? Ese mismo Jesús, dice, que ha sido tomado, que ustedes han presenciado, que subió físicamente así, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dice. Tremendo este hermano. Mateo 13, 40, 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Tremendo este hermano. Viene a juzgar a vivos y a muertos, a los ángeles. Viene a restaurar todas las cosas. ¿Y cómo comienza la restauración? Poniendo el final del pecado, de la maldad. Y todo, cuando digo pecado y la maldad, es de aquellos que practican el pecado y la maldad. La cizaña va a ser tomada, va a ser tirada al lago, al fuego eterno, donde se va a quedar por toda la eternidad, eliminando el pecado. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios, y esto es lo que a mí a veces me confunde mucho, hermano, ¿cómo hay gente que creen que no, si Diosito sabe, no, que el Dios que yo sirvo no puede ser eso? Digo, que ¿cómo es el ser humano al hacer a Dios igual a nosotros, alcahueto? A veces hasta nos hacemos nosotros o nos igualamos a Dios, o aún que somos más buenos que Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándose al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ok? Para ser reservados para ese gran día de Dios, el día del juicio, cuando el Señor regrese a juzgar a los
vivos, a los muertos y a los ángeles. Judas 6, Judas 6, 1, 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice. Pero ¿cómo? Ese no es el Dios que yo he visto, dice. El Dios que yo creo es un Dios de amor que perdona. Él ama al pecador y odia el pecado. La Biblia nos dice algo diferente, hermanos. Y debemos de eso, cuando tenemos esto, hermano, sabe que nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios, porque no se trata de nuestros méritos propios que el Señor nos ha perdonado, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Nos debe de abrazar y depender en su totalidad de lo que Él hizo, de su obra redentora. Saben que, hermano, en su segunda venida, hermano, toda la confusión causada desde su partida, todo lo que los hombres han venido a enseñar afuera de la Biblia, todo lo que los seres humanos hemos toda esa confusión que como los apóstoles quedaron con la boca abierta, toda la confusión acerca de quién es Cristo, todo eso, hermano, va a terminar, hermano. Pero eso sí, va a venir el consuelo eterno. Ese consuelo, hermano, que nosotros necesitamos, que cuando nos vemos, hermano, en adversidades, en problemas, enfermedad, en escasez, sea cual sea la situación, el consuelo nuestro, aparte que nos ha dado el poder, la fortaleza para resistir, para que sigamos, como dice la confesión de la doctrina de la gracia, que nos ayuda a perseverar. El consuelo de nosotros es que ese día, cuando Él vuelva, todo eso va a acabar. Y ese día, hermano, ¿sabe qué? Ese día va a ser el final de todo lo malo y vamos a estar con Él y ya nunca nos va a volver a dejar porque vamos a vivir eternamente con el Señor. Hechos 1:11, una vez más, los cuales también le dijeron, varones galileos, hermanos de la iglesia reformada Pan de Vida, hermanos que nos están viendo, que están viendo la transmisión en este momento, sea cual sea, si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en la redención que Él te ha dado por gracia, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús, la esperanza de la vida eterna, hermanos. Ese mismo Jesús en el cual está toda nuestra esperanza. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Él va a volver, hermanos. El Señor va a volver. Y eso, hermano, su pueblo, usted y yo, no vamos a esperar que, como mucha gente, estas películas que hablan de acerca del arrebatamiento, del rapto y todo eso, la gente temblando. Ay, no. Nosotros, hermanos, su pueblo, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, ¿cómo debemos de nosotros de ergir, dice, levantar nuestra cabeza con gozo? Esperar la segunda venida del Señor. Lo mismo no podemos decir de sus enemigos, hermanos, porque nosotros recibiremos toda la bendición de estar con Él, mientras que sus enemigos van a recibir toda la ira de Dios Padre por no haber creído en el Hijo, de su sacrificio, por haber desechado esa obra y no estar cubierto con la justicia del Hijo. Apocalipsis 22:12 dice aquí, dice algo así. He aquí yo vengo pronto, Jesús habla. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, mi pago, dice, conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, dice. Por mí
existen todas las cosas. El primero y el último, el que venció a la muerte. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, los que su pecado, los que la vergüenza que el pecado causó en nosotros, que perdimos la identidad, la identidad que teníamos en Dios por haber pecado. Bienaventurados los que han lavado, hemos sido limpios, dice, con su sangre, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero el versículo 15, algo, hermano, habla palabras, no sé cómo decirlo, de ánimo, pero también palabras que pueden traer mucho temor. Mas los perros, dice, están afuera, dice, miren qué despectivo. Y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estarán afuera. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy, dice, el soberano, dice, el que estoy sentado, dice. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, dice. La esposa de la iglesia, nosotros decimos, ven. Y el que oye, diga, ven, hermano. Nuestro mayor deseo es que el Señor venga. Ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. En ese día, hermano, nadie estará exento de sus pecados. Y toda persona dará cuenta por cada uno de ellos. Aún los que están muertos estarán delante de él para dar cuentas. Vamos a terminar ahí para poder seguir meditando y disfrutando lo que estamos hablando. El Señor vuelve. Ese Señor que es amor eterno, ese Señor que vino y se humilló, Él va a volver, hermano. Y va a volver para juzgar a vivos y muertos. Y aquellos que no se encuentran cubiertos con su sangre van a ser juzgados para condenación eterna. Pero aquellos, nosotros, su iglesia, su pueblo, su amada, que es el centro del sacrificio y que donde derramó su sangre, hermano, nosotros vamos a ser exaltados para la gloria de Dios Padre, hermanos. Puede abrir su micrófono, hermano, si tiene alguna pregunta. Déjeme marcar esto, sí, porque siempre se me olvida y pierdo el hilo de las cosas. 17, ok. Abra su micrófono, hermano, si tiene alguna pregunta o dije algo que estaba fuera de lugar, tal vez me equivoqué, no sé. O quiere agregar algo, hermano, a lo que estábamos hablando, o no entendió algo, puede hacer la pregunta, hermano, y si no la sé contestar, le prometo que voy a buscar cómo contestársela, ¿ok? Esperar un minutito mientras abren sus micrófonos ustedes. Y también los hermanos que están viéndonos en línea, si tienen alguna pregunta, déjenos un mensaje. Déjenos algún mensaje, mándenos un mensajito y nosotros le vamos a contestar. Y ténganos paciencia, ok, si no lo hacemos, ok. Amén. Estamos todos bien entonces, parece, no hay preguntas. No hay... Hermano Carlos, sí, bendiciones. Solo muchas gracias, hermano, por esta clase. Ha sido de gran bendición. Es bonito todo esto, hermano. Siempre estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Amén, hermano. Buenos días, hermano. Para mí usted explica demasiado claro y no hay necesidad de preguntas. Cuando haya necesidad de preguntas, entonces nomasito le decimos, no le entendía esto, pero todo está excelente, clarísimo. Muchísimas gracias. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria es para el Señor, hermanos.
yo le hago esa pregunta porque es bueno que a través de las preguntas nosotros aprendemos. Es una manera fácil, didáctica de compartir y entender y hacer funcionar el cerebro, porque a veces no lo hacemos funcionar, hermano. Y así se nos quedan mejor las cosas, ¿ok? Bueno, pero como veo que no hay nadie más. Una preguntita, señor. ¿Qué tal, hermano? Sí, estamos leyendo el párrafo. ¿Perdón? ¿Cuál era el párrafo que estábamos leyendo? Estábamos leyendo, déjame poner la confesión de fe. Exactamente. Es el párrafo 4 del capítulo 8. El 4. Okay. Sí, el 4 del capítulo 8. El capítulo 8 se llama... Hasta en esto, hermano, tenemos que aprender. El capítulo es el 8. Se llama de Cristo el mediador y consta de párrafos 1, 2, 3, 4. Y cada párrafo tiene incisos. Este es el inciso 1, 2, 3, 4 y son 10, correcto. Y después sale los versículos de apoyo que nos ayudan a entender cada inciso. De esa manera, hermano, las confesiones de fe están basadas, tienen que estar basadas en la Biblia. No son conjeturas de uno, filosóficas, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema? Ahora, cuando nosotros hemos leído todos estos Hechos 10:42, Romanos 10:14-9, Hechos 1:11, todo eso nos ayuda a entender más. Que Él va a regresar a juzgar a los vivos, a los hombres vivos y muertos, los ángeles, están los versículos de apoyo, ¿ok? Sí, es muy bueno que pongamos atención, ser minuciosos, hermano, ser como los hermanos de Berea, ¿ok? No se trague todo lo que la gente dice. Yo sé que en YouTube hay de mucha bendición, hay hermanos de bendición, pero también hay muchos errores, hermano, y tenemos que nosotros ser, cuestionar todo, ¿okay? Bueno, hermano Jorge, ¿ya está eso? Ok. Gracias. Ok, amén. De nada, hermano. Bueno, vamos a orar entonces, porque veo que nadie quiere hacer preguntas hoy. Como dijo la hermana Ana María. Gracias, hermano, también. Gracias, hermano, por la exposición. Claro, hermano, muy claro. O sea, nos deja, como dice, la constancia y la convicción, hermano, de que Él hace la obra completa, hermano. Y cómo viene toda esa secuencia, ¿no? O sea, y lo que más siempre a mí me ha llamado la atención, hermano, es ese sometimiento que Él tuvo, ¿no? Para la humillación, a través de su humillación, que es algo que nos muestra a cada uno de nosotros, que creo, hermano, que es el problema principal de todo, pues, de todo lo que hasta ahorita no quieren venir a Dios, ¿no? Que es el orgullo, muy contrario a la humillación que, como ejemplo, nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Que Él, siendo Dios, no estimó el ser, no la dio como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, dice, Él tomó, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Con todas sus limitaciones, pero sí con ese poder que Dios le da, hermano, ungiéndolo, ¿no? En el Espíritu de Dios, para que en esa semejanza, dice, que Él se humille todavía, Él se despoja, se humille, y después siendo obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Y ahí estaría, hermano, el ejemplo para cada uno de nosotros, los que creemos también, no solamente para, como el ejemplo tácito, hermano, el ejemplo bien trazado, porque a raíz de eso, hermano, su padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que está sobre todo el nombre, hacer una promesa. Y él mismo nos insta, el Señor Jesucristo, cada vez que alguien venía y lo quería seguir, decía eso. Siempre no me canso de dar esos detalles de que, por eso yo te voy a seguir hasta el final,
hasta donde tú quieras que yo vaya, hasta siempre un poco emocionado por lo que él hacía, con las sanidades, milagros, todas las cosas que hacía. La gente se emocionaba, pues, Sí. pero Jesús dice no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Era pura emoción y eso no era lo que salvaba, dice, ¿no? Amén. Es el propio evangelio que es poder de Dios para salvación. Amén. Y es lo que él decía, ¿no? Dice, yo te voy a seguir, dice, ojo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Y para cerrar la idea decía, dice, si quieres venir en pos de mí, Bruno, lo primero que él, como ejemplo, había hecho, y como dice, con el ejemplo, él hablaba, ¿no? Dice, niégate a ti mismo. Dice, primero, niégate a ti mismo. Segundo, toma tu cruz cada día y ahora sí sígueme. Entonces está lleno de ejemplos, hermano. Por eso es que, gracias a Dios, hermano, que él, La gloria es para él siempre. a raíz de que su Espíritu Santo, que es el que trabaja 24 horas 7, vino y nos convictó de esa realidad y nosotros, de que nosotros somos pecadores y que la gracia, nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dice, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Nos reconcilia ante el Padre. Y eso, hermano, nos da, o sea, en la medida que nosotros alimentemos, como decía Spurgeon, creo decía, hermano, que así como él tuvo la diligencia de salvarnos, ¿se acuerda que estuvimos viendo en el miércoles, fue el jueves? Esa diligencia también. Usted dice, tomando toda diligencia, ahora que ya les he hecho partícipe de la naturaleza divina, de esa naturaleza espiritualmente muerta, ahora ya nos he ocupado. ¿Ah? Compórtense. Sí, dice, ahora pues usted mismo, dice, siendo diligentes, ahora dice, a su fe, aumentar virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento, decía, dominio propio, si no me equivoco, el dominio propio, paciencia, todo eso, hermano, fe y bueno, amor fraternal y amor, ¿no? O sea, a cada virtud, Julio decía, así como él fue tan diligente en nosotros, en agarrar y como alcanzarnos a esas virtudes, hermanos, cada una de esas virtudes le dice, lo llama como un ladrillo que uno debe ir edificando en su vida cristiana. Amén. Y dice hacer, como dice, construir un templo o edificar una casa, como dice, porque somos nosotros somos templos del Espíritu Santo para que él habite en cada uno de nosotros. Amén. Y algo así, hermano, es como que todo se amarra, todo se reconcilia, todo se consigue, todo se orquesta, todo se armoniza. Pero todo, hermano, lo hace, como decía Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios. Amén. Y lo que somos por la gracia de Dios, hermano. Saludos y gracias, mi hermano. No, la gloria es para el Señor, hermano. Acá no hay, como dice, no hay grieta para poder escurrirnos ni torcer nada, hermano. La palabra está ahí. El que la quiere, bueno, el que la quiere oír, el que la quiere escuchar, el que la quiere examinar, hermano, como dice usted, los hermanos de Berea, ellos no se contentaban solamente con escucharlo, sino que iban a la fuente a confirmar lo que les había enseñado. Amén, hermano. Y gloria a Dios por eso, hermano. Cada vez nos confirma cada cosa y toda la promesa que al final, hermano, va a ser, como dice, que lo mejor está por venir. Aleluya, así es. Amén. Gracias. Amén. Mi esposa desea decir algo, amor. Levantó la manita. Amén, amén. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, amor. Amén, gloria a Dios. Me encanta realmente estas clases porque nos animan, ¿verdad? Y
a mí hacen que me enamore más de mi Señor, de entender lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? A veces lo pasamos por muy desapercibido, em, y vamos descuidando, ¿verdad? Vamos a veces dejando que las cosas de este mundo ocupen más nuestra mente y estas clases nos vuelven otra vez a centrar, ¿verdad? En lo que es importante. Amén. Y algo que Aleluya. tenemos que entender es que la venida de nuestro Señor es inminente, ¿verdad? Él va a venir y Él lo ha prometido y así va a ser. Lo crean o no, Él va a venir. La incredulidad de muchos no va a detener la venida de Él. No. Y, y no sabemos cuándo sea, ¿verdad? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 1000 años más, no sabemos. Amén. Pero sabemos que nosotros en este mundo tenemos un tiempo determinado por Dios y va a venir la muerte y va a venir el juicio. Así Amén. que nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que un día vamos a estar delante de nuestro Dios y siempre tener eso en mente, ¿verdad? No descuidar esta salvación que el Señor nos ha dado, como dice su palabra, no porque la vamos a perder, sino porque es un tesoro precioso que Él nos Aleluya, así dio sin es. De nosotros eso se trata. merecerlo. Y seguir adelante, animándonos unos a otros, aunque a veces pasen cosas, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, sabiendo de que un día vamos a estar todos gozosos, ¿verdad? Delante de Amén. nuestro Dios. Y es- Amén. amén, amén, gloria a Dios. Y gracias Amor, por las clases. amor, dijiste algo ahí. Que pase lo que pase, los trancazos van a venir. Pero ¿sabe qué? Los fracasos que vengan, los problemas, todo eso, nos ayudan, ¿verdad? A Ujú, fortalecernos, a que la fe crezca, porque ahí donde vemos la mano, ahí donde vemos a Dios trabajando, formando a nosotros un carácter, no para ser odioso, sino que dependiente de Él, ¿verdad? sí, Es sí, precioso eso. sí, Y que el Señor va a venir. Y lo estamos esperando no porque se va a acabar el dolor, la enfermedad, ir a trabajar, todas las cosas negativas, no, sino que lo importante es que lo vamos a ver a Él. amén, Eso es lo más precioso, no que el trabajo, que el dolor, que la aquí, que allá, la que... No, no, que lo vamos a ver a Él. ¿Verdad, amor? Eso es para mí amén, algo, wow, ¿cómo será amén, eso? Va a opacar todo lo demás. ¿Qué calles de amén, cristal? ¿Qué todo lo que habla la Biblia acerca de cómo es? No, solamente verlo a Él. Yo creo que con eso va a ser más que suficiente para satisfacer toda, todas nuestras inquietudes. Verlo a Él. amén, ¿Se imagina, hermano? Imagínese usted, hermano, levantar su cabeza y ver al Señor que viene Él en poder y gloria. Él no viene como un bebé débil, no. Él viene con poder y gloria. Y todo el ejército de los ángeles y todos los santos vienen a Él. ¿Y viene para qué? Por usted y por mí. Y para que se acabe todo. Y comience la vida en verdad. ¿Cómo va a ser eso? ¡Wow! Amén. Gracias, amor. Y una Por tu cosita comentario. más que a mí se me Sí. ha quedado siempre, se me ha quedado bien en mi mente, ¿verdad? Es el pasaje que leíste, no recuerdo cuál es, pero donde dice que va a venir el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Muchos. Cuando la cizaña, Oh, eh, déjame, espérate, lo voy a buscar. pues Ese es Mateo 13, ajá. sí, sí, que muchos, ¿verdad? Va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice que R.C. decía, yo tengo terror, dice él, que el gran día, ¿verdad? Que yo tenga que estar delante de nuestro Señor, eh, yo sea uno de esos que está llorando, dice, que diga, Señor, pero ¿cómo? Si en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, ¿verdad? Que estemos engañados. O, que sea el crujir de dientes, pero Señor, ¿verdad? Muchos van a estar enojados, muchos van a estar Reclamo. maldiciendo, van a estar reclamándole a Dios, pero ¿cómo? Si yo hacía esto, si yo hacía lo otro.
Dice, él no quiere, dice, él quiere que el Señor nos diga, buen siervo, pasa al descanso de tu Señor, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, dónde estamos, qué se nos está enseñando, porque tristemente hay muchos lugares que están engañados creyendo que están en lo correcto, en la verdad, y muchas de estas gentes aún en las iglesias se van a quedar o van a ser se van a quedar para juicio, ¿verdad? Porque están engañados. Y debe ser nuestro clamor a pedirle a nuestro Señor de que sea su Santo Espíritu que siempre nos guíe toda verdad. Sí. Y no que estemos en un lugar porque se habla bonito, porque nos animan, porque nos hacen ver el valor o la mejor versión de nosotros ahora, sino que tenemos que ir buscando el arrepentimiento, el cambio que hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Y no sacar el campeón que hay en nosotros, ¿verdad? Campeón a hacer maldades. Sí, eso es lo único. Amén. Miren, hermano, en la noche vamos a estar, si tiene este libro o puede meterse en internet, las grandes doctrinas de la Biblia, en la noche vamos a estar aprendiendo acerca de la interpretación privada, porque ese es uno de los grandes problemas. La Biblia se explica así sola. Por eso necesitamos nosotros entender el contexto de un texto. Hermana Ana Carolina, ¿quería decir algo? Discúlpeme. Sí, amén, hermano. Estoy con el hermano Ronnie aquí. Discúlpeme pero me encanta cuando Tomás está, él es un discípulo fiel, hermano, ¿verdad? Que ha estado hasta el final, hasta todo con el Señor, ¿verdad? Y pues vemos ahí cuánto él conoce del Señor. A mí me ha pasado cuando alguien dice algo delante de alguien que no sabe lo que ha dicho, ¿me entiendes? Y yo le pregunto a esa persona que ha dicho algo más a fondo, les hago una pregunta y le digo, ¿por qué es eso? ¿Verdad? En una ocasión me pasó con una tía mía que ella le estaba dando leche a alguien que nunca tomaba leche, ¿verdad? Entonces le dice, hoy te dan 3 desmayos, le dijo, ¿verdad? Entonces todos se quedaron así, normal, ¿verdad? Nadie se rió ni nada. Pero le digo, ¿y por qué le van a dar 3 desmayos? Porque nunca toma leche, dice, ¿verdad? Entonces, porque le iba a caer fuerte la vitamina de la leche, ¿verdad? Entonces, ya dicen todos a reírse, ¿verdad? De que ella explicó, ¿verdad? Entonces, pero algo así siento yo que Tomás viene preguntándole, ¿verdad? A Tomás preguntándole al Señor, a los discípulos, que le dice, si no veo y no meto los dedos, el dedo, no le voy a creer, ¿verdad? Entonces, como, ¿verdad? Como haciendo, no, tal vez, él sabía que el Señor le había resucitado y que él era el que andaba alrededor, ¿verdad? Pero él lo dijo por tal de que, no, para el evento, como es como un evento, hermano, ¿verdad? Que tiene que pasar, ¿verdad? Y el Señor poniendo todo eso en el corazón de Tomás también, ¿verdad? Porque Él da tanto el querer como el hacer de su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, le dice esas cosas Tomás y llega el Señor amablemente, se encontró con Tomás, dice acá, con Tomás justo en el punto de su necesidad y luego lo guió de regreso a la fe, dice, ¿verdad? Y o sea que aunque él sabía, todos sabemos que cómo no iba a tener la fe más grande o más de todo el tiempo que estuvo con Jesús, ¿verdad? Él teniendo fe, con toda esa característica, dice aquí, definitoria de su vida, Tomás, o sea que él exigió pruebas del milagro de la resurrección de Cristo antes de aceptar la verdad, ¿verdad? O sea que es normal de un ser humano pedir pruebas, ¿verdad?
Y le dice, la duda influyó en su respuesta a sus amigos. Ahí se da cuenta, es una respuesta a sus amigos, pero no fue la característica definitoria de su vida. Tomás debería ser más conocido por la lealtad, su obediencia al Evangelio y su fe. Amén. Fíjese, ¿verdad? Así de que bien bonito, pues, ¿verdad? Como Sí. es cuando uno estudia la palabra de Dios, cualquiera puede predicar, es que ese Tomás no, es incrédulo, ¿verdad? ¿verdad? Pero tal vez no era así, tal vez él sabía todo, pero no, que él quería que todos los incrédulos creyeran, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde nosotros recibimos esa bendición, donde dice, bienaventurado el que no vio y creyó, ¿verdad? Así de que gloria a Dios por eso, hermano. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, nosotros en la Biblia, nosotros vemos las interacciones humanas, vemos la soberanía de Dios, antes de todo. Cómo a través de las interacciones humanas, a través de del pecado y las consecuencias de las personas, y Tomás, el no haber creído en ese momento, habla de una fe en su infancia, como muchos de nosotros, pero que a través del tiempo y especialmente después de la resurrección del Señor, su ascensión al ser enviado el Espíritu Santo, ya ese hombre dejó de creer, dejó de ser pesimista, como muchas veces somos al recién convertido, o no sé qué etapa está de tu conversión, pero vemos cómo Dios se importa. Lo que el Señor demanda en nosotros es, aunque no entendamos, lealtad. La lealtad. Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo en mi vida. Como dice Santiago, hay un problema. No entendemos, pidámosle sabiduría. Lealtad, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Mi fe me está tambaleando en este momento. Pero, Señor, yo voy a ser leal, te voy a creer. Obra, muéstrame, enséñame qué estás haciendo. Tomás es un ejemplo que es de bendición, pesimista, incrédulo, pero al final del todo de la historia, entregó su vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a felicitar a todas las madrecitas mexicanas y salvadoreñas. Yo sé que el día de hoy están celebrando el Día de las Madres. Hermanas mexicanas, salvadoreñas. En Nicaragua es el 30 de mayo y en Estados Unidos es el día de mañana. No sé de otros países qué días sean, no estoy muy seguro, pero sí sé que en México y en El Salvador celebran el Día de las Madres el 10 de mayo. Así que hermanas, perdón, le enviamos un abrazo, nuestras oraciones por usted, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y mañana el servicio va a ser en la iglesia celebrando el Día de las Madres, como se hace aquí en Estados Unidos, que es el segundo domingo, fin de semana del mes. Vamos a estar platicando acerca de eso, de la bendición de ser madre, el beneficio de ser madre y sobre todo la responsabilidad de ser una madre cristiana, ¿ok? Así que una vez más, felicitaciones, hermanas de México y de El Salvador. Le enviamos un abrazo y le rogamos a Dios que el Señor las bendiga el día de hoy y pasen un día con su familia y celebrando, ¿ok? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. De todo corazón, Señor, te damos gracias, Señor. No hay palabras para poder expresar el agradecimiento que tenemos por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Hemos entendido que en Cristo Jesús, en tu Hijo amado, lo tenemos todo, Señor. Y que nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar, Señor bendito, de ti, Señor. Él es el que murió y Él es el que resucitó. Así que nada, Señor, puede interponerse de que se cumpla los propósitos tuyos en nosotros, Señor. Te damos gracias. Danos sabiduría para entender lo que sucede alrededor nuestro. Danos sabiduría y fortaleza para soportar, Señor, y seguir adelante. También danos sabiduría, Señor, para
vernos a nosotros mismos como tú nos miras y pedirte perdón, Señor, y ayudarnos, Señor, ayúdanos, Señor, a cambiar esas cosas que aún, Señor bendito, están delante de nosotros, delante tuyo, Señor, y te ofenden, Señor. Comienza con cada uno de nosotros, Señor. Clamamos por nuestros hermanos también, Señor, que tú les des el don también, Señor, a ellos, Señor. Clamamos por los familiares que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Clamamos, Señor, por todo aquel pueblo, Señor, en todo el mundo que está en este momento, Señor, siendo perseguido, Señor. Clamamos por ellos, Señor, y te pedimos, Señor, que los fortalezca, que los ayude, Señor. Guárdalos, Señor, bendito. Sosténlos, Señor. Te damos gracias, Señor, también por las mujeres, Señor, que son madres, Señor, y aquellas jóvenes que todavía no lo son, Señor, pero, Señor, guíalas, Señor, para que sean mujeres temerosas de ti, Señor, y que cuando ellas sean madres, Señor, puedan, Señor, ser de bendición, como fue la madre y la abuela a Timoteo, Señor, y que el temor de Dios que ellas tienen, Señor, sea enseñado a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las madres, Señor, bendícelas, Padre. La gloria te la damos a ti, la alabanza, Señor, de nuestro corazón que sale humildemente, Señor, de agradecimiento hacia ti. Señor, recíbela, Señor. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer, Señor, te lo debemos a ti. Hemos entendido que humildemente, Señor, lo vamos a decir, Señor, se trata de ti, nada más, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Entonces, ya saben, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. A todos los amigos que nos están viendo en las redes sociales, los invitamos a que se unan al canal de YouTube también. Ayúdenos para que podamos transmitir. Necesitamos unos miembros más. Los invitamos. El canal se llama Iglesia Reformada Pan de Vida. Si no tiene la información, nosotros se la enviamos. Ayúdenos, hermanos, a seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabes, estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los servicios comienzan a las 1:30 con la escuela dominical. Está buenísimo lo que estamos aprendiendo. Los hermanos José Luis y el hermano Santiago Robles están siendo de mucha bendición. Estamos aprendiendo mucho acerca de lo que es el pecado, de no esconder el pecado. Y ha sido una clase muy buena, hermanos. También los días miércoles a las 10 de la mañana, por medio de Facebook Live, Messenger también. Estamos ahorita con el hermano diácono Jorge Berríos. Él nos está enseñando acerca de la Santa Cena, el significado, cómo conmemorar, cómo venir cómo venir ese día a asistir, a sentarnos en la mesa que el Señor nos invita por sí mismo a celebrar hasta que Él vuelva los sábados a las 10 de la mañana con su servidor. Y a las 7, en este momento, me va a tocar el día de hoy a mí, pero el hermano Pastor Ronnie Valladares es el que está dando la clase utilizando el libro del hermano R.C. Sproul. Y ya sabe, lo esperamos 7 de la tarde en el hogar de los hermanos Yaso. Y si no puede, por medio de Facebook Live, ¿ok? Están todos invitados. Lo amamos en el Señor. Y como yo le digo a todo el mundo, sigamos adelante, no nos detengamos. Dios es bueno, amén. Pasen muy buen día. Bendiciones a todos.